Muchas gracias por todo, a todo el apoyo de la Forschungs- y de Dokumentationszentrum Chile Latinoamérica, a la gente del ENE, de la México Menschenrechtskoordination, a ustedes, que todos que estaban involucrados a organizar este evento, que mi nombre es Jürgen Moritz, como suena soy alemán, indígena del Schwabo del sur, pero ya con varios años más que 20 años en Berlín y 14, casi 18 en América Latina, en distintos rinconcitos. Y desde hace más o menos 12 años estoy trabajando en México y con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Trabajo desde hace un año y medio y eso es mi colega y jefa de la sección de incidencia, que se llama en alemán Lobbyarbeit o internacional Lobbyarbeit, es Olga Guzmán. Y nosotros somos un equipo de una organización bastante grande, que es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, que tiene varios sectores, varias secciones de trabajo, investigación, abogados, tiene atención psicosocial de víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, tiene comunicación, tiene una área que también que trabaja especialmente sobre desplazamientos y también una área que trabaja con migrantes, ¿verdad? No sé, ¿se me olvidó algo? No. No, más o menos, es eso. Somos muchos, gente muy motivada, muy buena gente. También tenemos muchos voluntarios, entonces somos mucha gente. Y nosotros dos, más una nueva colega, Marco, trabajamos en el tema de incidencia. Incidencia nacional como internacional, como usted puede imaginar que es un tema fundamental, hablando de derechos humanos, hablando sobre la situación de México, es un tema clave. Eso para llegar al tema, porque estamos en Berlín. Estamos en Berlín porque recién estuvimos en Ginebra, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces estamos corriendo porque Olga llegó hoy a las 11 de Ginebra en el aeropuerto. Estuvimos primero ahí con gente de diputados alemanes, después estuvimos con una periodista mexicana de Proceso, después estuvimos en la radio RBB de Cosmo, y de Cosmo corremos por acá, teníamos que dejar la maleta, y en el Hermannplatz había manifestación, chao. Ustedes que viven de Berlín saben que eso puede pasar, por eso mil disculpas, estamos un poco tarde, porque esta manifestación no había forma de pasar. Después tenemos que comer una currywurst acá en el lado, pero eso es secreto. Bueno, bienvenidos a todos. Y yo propongo que pedimos la palabra a Olga, que nos cuenta un poco la situación, por qué estuvimos en Ginebra, y también sobre una campaña que hoy es la iniciación mundial de una campaña que se llama Campaña contra la Impunidad. Ya se presentó en Ginebra ante la ONU. También estaba Gael García Bernal como actor que nos ayudó. Pero sobre estas cosas y sobre cosas que dijo Gael en la ONU, Olga le va a contar. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por interesarse en el tema sobre México, en particular por su situación de derechos humanos. Yo suelo hablar muy rápido, entonces voy a intentar hablar despacio, ¿no? Y por favor, interrúmpanme si acaso no entienden algo. Les pido que levanten la mano. Me parece que podemos hacer más una charla, más que una presentación de aquí para acá. Creo que es más un diálogo que me gustaría además escucharles, ¿no? El por qué están interesadas y interesados en la situación de México. Y construir también propuestas, ¿no? Sobre cómo podemos afrontar, no solo desde México, sino desde diferentes lugares, pues lo que hoy miles de víctimas y familias viven en el país por las políticas de seguridad que tenemos en el Estado.
Pues como decía Jürgen, la Comisión Mexicana es una organización que lleva trabajando más de 28 años en México. Nuestros temas principales es investigación y acompañamiento psicosocial y legal a víctimas, en particular de graves violaciones a derechos humanos. ¿Cuáles son las graves violaciones a derechos humanos? Pues es la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, que son cometidas generalmente por fuerzas militares o civiles, pero del Estado. Y tenemos un programa sobre desplazamiento interno forzado. Seguramente ustedes han escuchado sobre el desplazamiento interno forzado como un fenómeno que ocurre particularmente e históricamente incluso en Colombia, ¿no? Pero que también es un fenómeno que hoy sucede en México después de políticas de seguridad que han resultado ser muy violentas para el país, y un tema del cual me gustaría compartirles un poco más con algunas cifras. Bueno, pues sí, somos del área internacional, entonces, y bueno, también nacional, pero lo que hacemos e intentamos hacer es visibilizar, ¿no? Y también, pues, hacer un poco que la gente se indigne por lo que ocurre en el país, porque desafortunadamente para muchos gobiernos y diplomáticos internacionales, pues México es un estado democrático de derecho, ¿no? Es un estado con una economía muy vibrante. Es un país muy bonito. ¿Alguien ha ido a México? Bueno, me parece que no sé si coinciden, pero la verdad es que México es un país muy grande y tiene playas muy bonitas. Tenemos todo desierto, montañas, selva, la café. ciudad. Tenemos buen café, hacemos buena fiesta, ¿no? Recién salió una encuesta en donde dicen que de América Latina somos el segundo país más feliz, ¿no? Y uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿por qué venimos a hablar? ¿Por qué decimos que hay una crisis de derechos humanos incluso en el país? Pues porque, pese a que es un país con una economía y una sociedad civil muy vibrante, pues hoy tenemos cifras de homicidios, de tortura, de personas desaparecidas, que pareciera que estamos en un conflicto armado. Y esto, bueno, pues la historia empieza particularmente desde el 2006. En el 2006 teníamos un presidente llamado Felipe Calderón, y en el marco de las tendencias de muchos países, no solo de México, pero de muchos países, de, digamos, instaurar una política prohibicionista, ¿no?, hacia las drogas, decidió que lo mejor, digamos, como una política para el combate al consumo, a la distribución y al tráfico de drogas, era militarizar la seguridad pública. Entonces, en vez de fortalecer a sus policías, de fortalecer pues las fuerzas civiles estatales, ustedes saben que como Alemania, México también es un país federal, es un estado federal, tenemos diferentes estados y en la Ciudad de México se concentra la federación como tal, pues decidió que en diferentes estados iba a desplegar a miles de militares. Entonces los militares empezaron a trabajar con las policías. Inicialmente se creyó que solo iba a ser en auxilio de las policías. Sin embargo, los militares terminaron ejerciendo todas las tareas de las policías. Entonces, pues como en cualquier parte del mundo, los militares no tendrían por qué ejercer una tarea de policía. Porque los militares están entrenados ¿para qué? Pues para matar, para la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema fue que empezaron a suceder muchísimos abusos cometidos por los propios militares y empezamos a documentar que las cifras, por ejemplo, de detenciones arbitrarias empezaron a incrementar sustantivamente. Tenemos muchos casos en donde personas, por ejemplo, que iban viajando en carreteras, ¿no?, en autopistas, eran detenidos en retenes militares y los militares ya sea los entregaban a la delincuencia organizada o los privaban de su libertad en una figura que me parece que ustedes también la tienen en su orden jurídico, que es el arraigo, y básicamente detienes a una persona hasta por 90 días sin que le encuentres ninguna razón para detenerla,
pero lo que haces es investigarle algún delito. Encontramos que además eran detenidas bajo esta figura del arraigo, que además hoy está en nuestra Constitución, desafortunadamente, y las detenían en hoteles clandestinos. Y ahí eran víctimas de una serie de abusos que pues ya se imaginarán: tortura, ¿no? Tratos crueles, y esto se infringía hacia las personas para fabricarles algún delito, para que confesaran o para fabricarles algún delito. Tenemos casos en donde, pues, después de las investigaciones ante, pues, las fiscalías, nos dimos cuenta que estas personas después eran presentadas ante los medios de comunicación y ya eran presentadas con una serie de armas y drogas. Entonces, básicamente la política consistió en fabricar culpables y demostrar que la política estaba sirviendo, que la política entonces, esta política de seguridad en contra o en combate a las drogas, tenía que consistir en, pues, detener al mayor número de personas y decir que eran integrantes de algún cártel de las drogas en México. Y bueno, pues entonces con esta figura pues desaparecieron a muchas personas, pero no solo civiles, sino también propios militares. También tenemos casos en donde los militares eran elementos de la Marina o de las Fuerzas Armadas, eran enviadas a otra comunidad o a otro estado y después desaparecían y ya nadie sabía de ellos. Entonces muchas veces también eran detenidos o secuestrados por el crimen organizado y pues las Fuerzas Armadas no respondían por lo que ocurría de ellos. Entonces lo que vemos es que tenemos, muchas veces se ha hablado de un Estado fallido y parecería una exageración, pero ¿qué se puede creer de un Estado en donde las instituciones que se encargan de investigar delitos no lo hacen? ¿Qué se puede pensar de un Estado en donde cuando ya hay identificación de las personas responsables de la comisión de delitos no son llevados ante un juez? ¿Y qué se puede pensar de un Estado que hoy lo que tiene es una ley que faculta justamente a las Fuerzas Armadas para que puedan detener a personas civiles en la calle, para que puedan disuadir alguna protesta, incluso pacífica, o que puedan ingresar incluso bajo una, o allanar incluso oficinas como de una organización de la sociedad civil, sin ninguna autorización judicial, con el simple hecho de creer que pueden ser sospechosas de pertenecer a algún grupo de la delincuencia organizada? Entonces, básicamente ante este panorama, pues las organizaciones en México y los defensores cada vez más estamos intentando visibilizar lo que sucede en el país, porque desde el 2006 tenemos un registro al menos de 200,000 personas asesinadas. Y eso es un subregistro, porque la verdad es que el gobierno tampoco tiene metodologías muy claras ni rigurosas para saber realmente, además, quiénes cometen los homicidios, ¿no? Y bajo qué contexto. Desde el 2006, que en verdad lo que decimos es que se inicia la guerra contra las drogas, el año más violento fue el 2011, que fue en la administración del presidente Felipe Calderón, y desde que empezó esta administración en el 2012, el año más sangriento, incluso peor que en el 2011, fue el año pasado, en donde seguramente ustedes escucharon que pues muchísimos periodistas fueron asesinados, incluso periodistas que tenían un gran renombre, ya no eran los periodistas de algunos periódicos o medios comunitarios, sino ya eran periodistas que tenían además un gran renombre, que tenían un gran prestigio y fueron asesinados incluso fuera de las oficinas de los medios en donde trabajaban. El año pasado también fue muy sangriento para las personas defensoras de derechos humanos y es ese contexto en el que intentamos trabajar, y la realidad es que las personas que nos dedicamos a defender derechos humanos somos sistemáticamente catalogadas como defensores de delincuentes, ¿no? O las organizaciones o defensores que se oponen a megaproyectos, particularmente de empresas extranjeras como son de minería o grandes represas o autopistas, pues son consideradas como o personas que van en contra del desarrollo del país, ¿no? Y muchas de esas personas también son asesinadas.
Entonces, hoy en México defender derechos humanos también es muy peligroso. Y para no aburrirles tanto con cifras y con, digamos, todo lo que identificamos de las falencias que tenemos en las instituciones, lo que hicimos hace unos meses fue una pequeña animación para poder explicarle al público internacional qué era lo que ocurría, porque seguramente muchas o muchos de ustedes creen, o los gobiernos también han hecho creer que la violencia en México solo se debe al crimen organizado o a los cárteles de la droga y que solo entre ellos se están matando. Y no es cierto. La verdad es que mucha gente sí es asesinada, ¿no? Es torturada y es desaparecida por las propias fuerzas del Estado. Y entonces eso es importante decirlo, porque realmente el único responsable, tanto por acción o por omisión, es efectivamente el Estado y las instituciones que tenemos en el país. Entonces por eso hicimos esta animación, para explicarles un poco cuál es la problemática en el país. Y mucha gente cuando viajábamos, ¿no?, también a otros países nos decían, bueno, también estamos preocupados por la situación, ¿qué podemos hacer? Y entonces lanzamos una página que presentamos la semana pasada, y les voy a pasar ahora una de estas postales, que se llama No Más Impunidad. Y la página es nomasimpunidad.com. Y lo más importante es que ustedes tengan información exacta de qué es lo que pasa, ¿no? O sea, que estén informadas y informados de la situación del país, y que también conozcan casos de personas, de personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, porque creo que a todo mundo e internacionalmente escandalizó el caso de Ayotzinapa, caso del que todavía no hay, pues no se ha llegado a la verdad de los hechos, pese al que estuvieron los ojos internacionales en el caso, nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. Pero hay muchos otros casos. Es importante decirles que el caso Ayotzinapa no es aislado. Hay un movimiento de madres en particular que llevan buscando a sus hijos, a sus hijas, desde antes de que ocurriera lo de Ayotzinapa. Y entonces hoy es muy fuerte ver cómo las madres, ante ver a las instituciones que no responden, salen ellas mismas con sus palas a hacer hoyos en tierra y a buscar los restos de sus personas, de sus familiares. Entonces es una tragedia realmente el ver el cómo pues hoy las madres están saliendo a buscarles, ¿no? Porque incluso muchas de ellas ya ni siquiera piden justicia, ya ni siquiera quieren que encuentren a las personas que desaparecieron a sus familiares. En México ustedes saben que, bueno, para nosotros el Día de Muertos es muy importante, y el poder tener una tumba, el poder tener un lugar en donde sabes que está tu ser querido es una cuestión cultural muy fuerte que tenemos en México. Y lo peor que puedes hacerle a una persona es desaparecerle a alguien, porque al menos muchos de los familiares te dicen, el saber que está muerto, al menos sé, ya no tengo la esperanza de todos los días levantarme y esperar a ver que va a llegar mi ser querido, ¿no? Que va a llegar mi hija o mi hijo. Y es una tortura en vida, ¿no? Cuando te lo cuentan los familiares es muy trágico. Entonces, hoy lo que están haciendo es justamente con palas cavar en tierra para poder encontrar algún resto, ¿no? Y poderles dar sagrada sepultura, como decimos en México. Entonces, les voy a mostrar el video y les voy a mostrar la página para que vean alguna de las secciones que tienen y de la manera en que ustedes pueden apoyar, y me parecería muy importante que también pudieran difundir entre las personas que conocen. Hay subtítulos en inglés en esta ocasión, pero ya estamos trabajándolos para que se hagan también en alemán. Y la voz es de nadie menos de García Bernal, Amores Perros, la película conocen, y ahora estuvimos en Ginebra y Gal García estaba con nosotros denunciando las violaciones ante las Naciones Unidas. Pues. Tenemos que darnos cuenta que las políticas del gobierno para eliminar el consumo y tráfico de drogas en nuestro país fueron rebasadas. Esto ha generado un mercado ilegal, controlado por organizaciones criminales que no juegan con las mismas reglas.
y en cambio utilizan la violencia como su principal argumento de fuerza. Esto ha ocasionado una avalancha de atrocidades que están solapadas por dos factores que los protegen y alimentan: la impunidad y la corrupción. Analicemos la impunidad como una herencia que venimos arrastrando desde hace muchas décadas. Al no haber sido castigados los atropellos desde la crisis de 1968, pasando por la guerra sucia de los años 70, el conflicto zapatista en los 90, así como recientemente en el caso Ayotzinapa, se ha generado un precedente de cómo la autoridad puede violar los derechos humanos generación tras generación sin ninguna consecuencia. Como saben que pueden actuar de esa manera y tranquilos de que nadie los va a castigar, siguen abusando de su autoridad con absoluta impunidad. ¿Qué tan grave es esto? Hablemos de la llamada guerra contra las drogas. En 2006, lo primero que se hizo fue poner a los militares al mando de la seguridad pública. Se han involucrado alrededor de 96,000 elementos, número que equivale a los soldados que tenía Estados Unidos en Afganistán para mayo del 2012. Esta guerra se ha convertido en la principal causa de muerte de jóvenes en el país y ha causado más de 150,000 asesinatos en toda la población. También creció el número de desapariciones forzadas. Se estiman más de 28,000, y aunque existen denuncias, las autoridades han demostrado su falta de voluntad para resolverlas y hacer justicia. Otro problema muy grave, pero del que se habla poco, es el desplazamiento de la población a causa de la violencia. Tan solo en 5 años, entre 2011 y 2015, más de 280,000 personas se han visto forzadas a dejar sus hogares. Este fenómeno es casi invisible, ya que el movimiento ocurre a cuentagotas, pero se trata de una crisis humanitaria a gran escala en todo el país. Para comparar, durante la dictadura chilena, 210,000 personas fueron exiliadas en el transcurso de 17 años. Hoy vemos un México cansado por la guerra, donde la sociedad vive con miedo en un ambiente de violencia generalizada. ¿Es posible imaginar un México diferente? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si una persona que tortura fuera castigada? Si la autoridad que dio la orden fuera a la cárcel. ¿Qué pasaría si el gatillero que dispara una pistola fuera enjuiciado? ¿O si un jefe de jefes no pudiera escaparse de la prisión? ¿Qué pasaría si el dinero y el poder no pudieran doblegar la justicia? ¿En qué país viviríamos? Forma parte de la solución. Evita ser parte de la corrupción. Denuncia cuando seas víctima de un atropello. Escríbelo en las redes sociales. Comparte los atropellos que denuncien otros. Somos muchos. Nos tienen que ver. No te calles. La impunidad comienza con el silencio. Entra a nuestra página y conoce algunas formas en las que puedes denunciar y ayudar. Bueno, pues estas son algunas de las organizaciones que se han sumado también a la campaña. Y ustedes preguntarán, bueno, pues a lo mejor ha habido mucha crítica también en torno a ser solamente activista en Twitter, ¿no? O en Facebook. Pero algo muy importante que deben saber es que a México le importa mucho lo que dicen afuera del país. Le importa mucho cuando viene el propio presidente aquí, a Berlín, y hay alguna manifestación afuera justamente pidiendo que se hable el tema de derechos humanos o que se resuelva el caso Ayotzinapa o que ya no se militarice el país. Eso le escandaliza y le molesta mucho a México, que se hable fuera del país sobre la crisis de derechos humanos en el país. Entonces, es importante y por eso me da mucho gusto que pueda presentarles esta iniciativa a ustedes, porque además creo que puede tener este efecto multiplicador en donde ustedes le pueden, no sé, a lo mejor pienso en sus hermanas, hermanos, en su familia, padres, en sus amigos, a lo mejor que no saben realmente lo que pasa en México, pero están interesadas o interesados, y pues a veces es muy complicado explicarlo si no somos tan especialistas en el tema, pero pues desde hacerle ver o conocer la página, ¿no? Voy a mostrarles algunas secciones de... ¿Puedo? Sí. En la página, bueno, está inicialmente el video en YouTube. Hay algunas cifras, ¿no?
sobre el tema de impunidad. Ahí me gustaría decirles que muchas de ellas no están tan actualizadas porque esto teníamos ya tiempo trabajándolo hace como un año, y en un año han aumentado las cifras. Ahí dice 28,000 desaparecidos y hoy la cifra es de más de 35,000. El año pasado eran 298,000 personas víctimas de desplazamiento forzado y hoy son más de 310,000. En ese entonces había 150,000 homicidios y hoy son más de 200,000. Entonces, bueno, solo fue un año en donde estuvimos trabajando en la animación y pues aumentaron las cifras, ¿no? Considerablemente. Entonces, esta es la página, pueden ver aquí también, esta es más para el público nacional, en donde les damos herramientas sobre cómo denunciar un atropello, ¿no? Cuáles son los derechos de las víctimas, y más como del orden jurídico nacional, que me parece que a lo mejor a lo mejor no será de gran relevancia para el público internacional, pero sí sería relevante para el público internacional. Y aquí lo que hacemos en esta sección de No te calles es mostrarles casos, porque como les dije, el caso de Ayotzinapa fue muy fuerte, pero hay muchos otros casos que son realmente indignantes, como este caso que es el de Guerra Sucia en los años 70, Rosendo Radilla Pacheco, que era un militante político que fue desaparecido por militares y que al momento todavía no se sabe, no han encontrado sus restos, ¿no? Pese a que estamos hablando de los años 70. O Jorge, quien era un estudiante, incluso estudió en la misma universidad en donde yo estudié hace años, y Jorge trabajaba en una caseta de cobro de una autopista. Fue detenido o fue secuestrado por la delincuencia organizada y después lo llevaron a una casa en un lugar en el norte del país, en donde lo tenían secuestrado. Llegaron militares a esa casa y mataron a todos los que estaban ahí. Y entonces él al día siguiente apareció en los medios como que era uno de los integrantes de ese grupo de la delincuencia organizada, pese a que él, cuando entraron los militares, de acuerdo a las investigaciones forenses que se hicieron, él les dijo que él estaba secuestrado y que él era víctima de esas personas. Pero lo ejecutaron muy cerca de ellos, y se ve que no fue realmente en una balacera, sino que le hicieron un tiro a solo 1 metro de distancia. Entonces claramente, pese a que él les dijo que era víctima, lo asesinaron. Y así podrán ver otros casos de personas desaparecidas. Nadia, de Miguel Orlando, que era además un policía, que fue uno de los que también fue desaparecido por la propia policía. En fin, ustedes pueden incluso leer un poco las biografías de los casos, ¿no? de algunas de las víctimas y de quienes, de todos estos casos que van a ver, llevan años exigiendo justicia. Todos estos siguen pidiendo justicia. Hay muchos que llevan, como de los años 70, en donde no se ha podido resolver nada. Ninguna persona ha sido llevada a juicio por los crímenes que cometieron, aunque ya se hayan identificado, y ninguna de las víctimas ha sido reparada. Entonces siguen en completa impunidad. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Por ejemplo, si ustedes quieren saber del caso de Paloma, ¿no? Que aquí dice, Paloma desapareció en marzo del 2002 en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Su cuerpo fue hallado en los alrededores de una carretera y, bueno, igual, es un caso en donde las autoridades no han querido investigar. Y algo que pueden hacer es, desde hacer un tweet, ¿no? Y aquí les va a salir, bueno, aquí porque no está todavía, no hay una cuenta ligada, pero puede salir aquí la autoridad a quien queremos que vaya dirigida, ¿qué dice? A quien queremos que vaya dirigida la petición. Y ustedes lo pueden hacer, ¿no? Y sería muy, muy bueno que desde aquí pudieran ir presionando a las autoridades también para que vayan respondiendo en torno al caso. Y por último, van a poder ver nuestras propuestas también, en donde dice no más impunidad. Vamos a subir más acciones en donde ustedes también van a poder apoyar. Pero aquí son algunas de las propuestas que nosotras consideramos, las organizaciones en México, que son importantes para pues revertir el índice de impunidad que tenemos, que va desde una fiscalía que realmente funcione, que va desde que los militares ya no ejerzan tareas de seguridad pública,
Pensamos en un mecanismo internacional contra la impunidad, pensando en las experiencias de Guatemala, por ejemplo, en donde ustedes saben que una CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, pudo meter a un expresidente a la cárcel por actos de corrupción, pero porque había expertos independientes. Una comisión de verdad para cualquier, yo creo que ustedes aquí en Alemania tienen mucha experiencia en eso. La verdad y la memoria son importantes para las víctimas. Y eso es algo que en México no existe, porque para el Estado no hay un conflicto, para el Estado no hay víctimas de violaciones a derechos humanos. Y algunos de los casos que llevamos son a la Corte Penal Internacional. Entonces, esto es para que también ustedes puedan saber cuáles son las propuestas que tenemos, y seguramente vamos a ir subiendo otras en torno a, por ejemplo, cuando emitimos algunas cartas dirigidas a sus parlamentarios y les pedimos que visibilicen o pongan en la agenda parlamentaria el tema de México y presionen al Ejecutivo también para que siga preguntando a México sobre la investigación de ciertos casos, ¿no? Entonces, en todo eso, con mucho gusto, les podemos seguir involucrando, y lo más importante es que pues no dejen de estar sensibles ante la situación que ocurre no solo en México, sino en otros países que tienen problemas serios de derechos humanos. Y bueno, lo dejo ya a ustedes, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna propuesta también. Muchas gracias por la presentación. La pregunta es, ¿quién forma parte de vuestra organización y tienen red con otras organizaciones? Sí, bueno, formamos parte de muchas personas mexicanas. La dirección la tiene un compañero que se llama José Antonio Guevara, que además es un experto en Naciones Unidas, pero que lleva mucho tiempo trabajando en materia de derechos humanos en México, y trabajamos con muchas coaliciones mexicanas, pero también alemanas. Entonces seguramente ustedes conocen a la Coordinadora Alemana de Derechos Humanos para México, que ¿cómo se llama en alemán? Deutsche Menschenrechtskoordination México. Y ellos son una coalición de muchas organizaciones alemanas quienes son muy activas sobre el tema de México. Entonces aquí en Alemania, con la Coordinadora Alemana y bueno, las fundaciones Pan para el Mundo, Miserior, todas las... El compañero sí. También está parte de la coordinadora. Sí, y ellas son quienes nos apoyan a seguir aquí haciendo acciones de incidencia, ¿no? ¿Y trabajan en DF o en cuál parte de México? Nosotros trabajamos en la Ciudad de México. Sí. Bueno, la oficina está en la Ciudad de México, pero como se ha visto en los distintos casos que son de varios y distintos estados de la República, había Chihuahua, había Hidalgo, había Oaxaca, etc., en varios. Y, por ejemplo, el tema de Ciudad Juárez, de los feminicidios en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, en la COMI, como mucha gente dice, la Comisión Mexicana de Defensa de Promoción, dicen la COMI también era uno de los protagonistas que empezaron con las denuncias de este feminicidio, que no solamente lamentablemente están ahora en Chihuahua, sino es peor ahora en muchos estados de la República estados. Eso. Bueno, a ver, aquí, y luego ya. ¿Sí? Yo tengo una pregunta o un comentario. Hablaste del Estado fallido y me gustaría saber si, pues, yo tengo mis problemas con esa frase, porque incluso yo creo que es una frase que usa el gobierno del PRI, Peña Nieto, para, pues, defender sus estrategias y la violencia contra la sociedad civil, porque si se habla de un Estado fallido, no sé, pues parece que el Estado no funciona y ya no es su culpa, ¿no? ¿Qué pasa? Pero pues las violaciones a los derechos humanos hechos, como tú también lo dijiste, cometidos por el Estado mismo, pues hay una estrategia, existe una estrategia de gobernación, ¿no? Hay un por qué pasa eso, no sé, me gustaría si tal vez ustedes quieren hacer otro comentario o referencia a eso, como
¿qué es su...? Pues yo siempre estoy como con la idea del neoliberalismo, el avance de las políticas neoliberales, que en mi punto de vista es tal vez la razón mayor. No sé, pero si ustedes tal vez tienen algún comentario. Sí, bueno, al contrario, creo que al gobierno actual le molesta mucho que se hable de un Estado fallido. Pero lo que es cierto es que una de las justificaciones que ha tomado el gobierno, por ejemplo, para desplegar a las Fuerzas Armadas, es que el enemigo es muy fuerte. Y podemos hacer una comparación con incluso Alemania, me atrevería a decir, o países más como Francia. Pienso que después de los ataques terroristas, justificó, digamos, su política de seguridad, que realmente, o como Bélgica también, ¿no? Que fue una política basada en el despliegue de militares por la fortaleza de sus enemigos, que en este caso, bueno, para países europeos es más el terrorismo, ¿no? Es un poco parecido a lo que ocurre en México, y no solo en México, sino en otros países de América Latina, en donde el enemigo muy claro es el crimen organizado, ¿no? Pero ahí me parece que incluso nos invita a pensar en en otro debate y en otra discusión, que es el prohibicionismo y la regulación de drogas también. Ahí y que va muy de la mano con el tema del neoliberalismo, pero el prohibicionismo hacia las drogas realmente viene de un control internacional, es un régimen internacional que además viene de la ONU. Viene de la UNODC, que es la Oficina de las Drogas, la Oficina de Naciones Unidas de Drogas y el Delito, que tiene 3 convenciones principales, y son convenciones además de los años 70, en donde todos los países, o la mayoría de los países forman parte, y básicamente como políticas lo que tienen que hacer es pues prohibir el uso, el tráfico, el consumo, el cultivo sobre todo de drogas. Ha habido países que se han salido, digamos, que no han cumplido con las convenciones, que es Uruguay, por ejemplo, o incluso Estados Unidos, ¿no? Con algunos estados que empiezan ya con un tema de regulación. En países como México y otros países de América Latina, que no es Uruguay, lo que han hecho es, en aras de que incluso la guerra de Felipe Calderón, su declaratoria de guerra fue: para que las drogas no lleguen a nuestros jóvenes, vamos a desplegar a militares para que combatan su cultivo y su venta de drogas. Entonces, la justificación ha sido justamente un tema de drogas, pero realmente no ha sido una política centrada en la salud, no ha sido una política centrada en la educación, ¿no? Sino ha sido una política enfocada en la reducción de la demanda y de la oferta. Entonces, cuando nos referimos regresando al tema del Estado fallido, me refiero más al tema de sus instituciones. Cuando no hay independencia en las autoridades que investigan los delitos, y cuando no hay independencia en las autoridades o en los magistrados que imparten justicia, no podemos decir que es un Estado democrático de derecho en donde estén funcionando sus instituciones, porque no hay políticas verdaderas ni para prevenir las violaciones a derechos humanos, ni para sancionarlas, ni investigarlas, ni sancionarlas, ni tampoco para reparar a las víctimas. Y entonces podríamos incluso llegar más allá al debate teórico de si es un Estado fallido o no. No entraría mucho en discusión del concepto teórico, pero lo que sí puedo decir es que las instituciones hoy, por los casos que documentamos y por como vemos la situación, digamos, en sentido general y macro, no están funcionando. Porque no quieren funcionar tampoco. Claro, eso es una cosa que un Estado fallido es, nos cayó el sistema, nadie tiene la culpa. Y no es así, como tú dijiste, Olga también lo confirmó, no es casualidad. Este sistema de impunidad es un sistema que tiene que ver con una sistematización de violencia contra la población y contra los líderes sociales y movimientos. Tiene que ver con un sistema corrupto en todas las áreas posibles. La policía está corrupta, los militares están corruptos, el sistema jurídico está corrupto. No hay un Estado de derecho que dices, bueno, el sector judicial es independiente del Estado.
se compra jueces, se compra la policía. Y los capos del crimen organizado dicen, bueno, en político hay 3 posibilidades. Lo compro o lo mato. Si es más fácil comprarlo, más fácil. Entonces, y hay este trabajo conjuntos entre el crimen organizado, parte de la clase política que tiene el poder política. Entonces, el Estado hoy por hoy no es un Estado neutral, o es un Estado que está directamente involucrado en un montón de violaciones de los derechos humanos. Es un dilema también para nosotros, porque sabes que el Estado no es parte de la solución, sino es parte del problema. Y tener claro que el Estado es parte del problema, bueno, ¿a quién haces tus pedidos? Claro, tienes que también hacerlo al Estado, porque no hay nadie más. ¿A quién vas a hacerlo? ¿Al Papa en Roma? ¿O a quién? Entonces, eso es también un conflicto político que uno de los problemas más graves en México es que no sabes quién está enfrente tuyo y quién paga este tipo. Entonces, reconozco que es un problema difícil, que también parte de la clase política. Se habla de que varias instituciones y localidades hoy en el país están directamente o indirectamente controlados por el sistema de crimen organizado. Los narcos compran políticos, los narcos compran jefes municipales, los narcos o lo amenazan o lo compran. Si no lo pueden comprar, lo matan. Y eso es un dilema fatal. Si tú hoy como joven vives en un país que está en una localidad que está controlada por el crimen organizado, tienes 2 posibilidades. O te incluyes en la lógica del narcotráfico o te vas. Si no te vas, en algún momento capaz que te matan. Y si denuncias violaciones de crimen organizado, seguro que te matan. Es un sistema muy complicado de amenazas y de falta de alternativas. O te contratan y dicen, bueno, acá en el crimen organizado ganas más que como policía. Un policía en México ganaba, que sea, $200, $300 al mes. Es parte del problema de que esta gente son corruptos, porque están mal pagados. Entonces, todo un sistema que funciona entre corrupción, impunidad, y una parte trabaja muy conjunto con la otra. Y está involucrada directamente en la política. Una pregunta directa a eso, porque ahí en la página dicen cómo denunciar, quieren que la gente denuncie, pero si la gente tiene miedo de denunciar porque saben que son corruptos y que hay impunidad y que luego les amenazan por haber denunciado, ¿cómo quieren que ellos van a denunciar? O sea, ¿tienen aquí algunos consejos o les acompañan o qué van a hacer? O sea, ¿hay ahí en la página o, bueno, cuál es su solución a eso, al miedo y a la corrupción y la impunidad que hay? Bueno, no tengo la solución. Sí tenemos mecanismos en la Hay página. mecanismos. Sí, para todas las víctimas quienes quieran denunciar algún delito o alguna violación. Si ponemos, por ejemplo, si no prospera la denuncia, pueden hacer una queja ante la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos. O sea, ponemos como, digamos, otro tipo de alternativas y salidas para que también pues las víctimas puedan estar protegidas, ¿no? Entonces, sí, o sea, es justo como dice Jürgen, es muy complicado cuando sabemos que las instituciones, como lo comentaban, a veces no hay voluntad, ¿no? Pero también a veces no hay la capacidad para poder tramitar la cantidad de denuncias a delitos o violaciones graves a derechos humanos, pero lo importante es denunciarlo, porque lo que hoy tenemos sí es un subregistro, porque no lo están haciendo, nadie denuncia porque saben que no va a funcionar y no va a prosperar la investigación. Entonces la campaña es una motivación a que sí denuncien, ¿no? Porque es importante también comenzar a dimensionar cuál es la problemática. Por ejemplo, en el tema de desplazamiento interno forzado, la cifra que les dijimos de 310,000 es una cifra que nosotros hacemos, de hecho somos ahora la única organización quien está haciendo la documentación de desplazamiento,
y lo hacemos a través de revisiones hemerográficas, que es a través de periódicos, ¿no? Entonces hay toda una metodología que las compañeras han desarrollado en el área para que puedan identificar los desplazamientos de familias masivos y también individuales de personas, pero en particular por violencia, por conflictos armados o por violaciones a derechos humanos, por redistribución de territorios también del crimen organizado. Y es muy impactante porque pese a que les hemos dicho a las autoridades que es importante que hagan una cuantificación oficial, no han querido reconocer la problemática. O sea, para el gobierno de México el desplazamiento interno forzado no existe. Entonces, ese es, digamos, ahorita uno de nuestras principales denuncias, el que se cuantifique, ¿no?, de manera oficial, y entonces que puedan haber políticas públicas para que puedan atender a la población, porque al final la población sale de sus comunidades y pues dejan todo, ¿no? Desde dejar su hogar, ¿no? Los hijos o las hijas dejan de estudiar, pierden el empleo, tienen que reubicarse en lugares pues muy precarios también, porque no hay políticas públicas que atiendan a las personas desplazadas. Entonces es como también, haciendo un paralelismo con lo que pasa aquí en Europa, es como las personas solicitantes de refugio o de asilo también, ¿no? Pero dentro del propio país. Sí. Y 98% de los casos de violaciones de derechos humanos no están resueltos. Fíjense la cifra, 98%. Sí. Eso es prácticamente un fracaso total del sector jurídico. Sí, bueno, pues creo que esta iniciativa está muy interesante porque algo que es muy frustrante como mexicana y mexicano es que a la gente la violencia, los desplazamientos está normalizado, ¿no? Toda la violencia, si a mi vecino lo mataron, si a un amigo de la universidad lo desaparecieron. Entonces creo que esta iniciativa es muy buena, o sea, ya no vamos a ver la solución tal, sino tan siquiera para que la gente empiece a decir como, esto no es normal, esto no pasa, esto no pasaba antes, yo cuando era chiquita jamás escuchaba de cosas así. Entonces creo que es muy importante eso, y no solo es como que, bueno, si denuncio por esta página, que me enteré por un amigo o tal, que alguien desapareció, me van a venir a ver a mí. O sea, es como un papel más importante, ¿no? Si eres una periodista que estás ahí, es más probable que te desaparezcan o te maten. Pero si lo hacemos cada uno de los mexicanos, va a tener mucho más presencia y va a ser esto que no sea invisible, ¿no? Invisibilizar todo lo que pase. Creo que es un paso muy básico para llegar a alcanzar cosas más, o sea, cada vez más fuertes, ¿no? Pero creo que es el primer paso de todo, sobre todo de crear conciencia en los mexicanos y mexicanas. Y por otra parte, también les quería preguntar cómo les fue en la ONU, cuáles son las otras, qué puede pasar. O sea, creo que el papel de las ONGs es muy importante ahora, y qué podría pasar después de que fueron ustedes pues allá, ¿no? con Gabriela García, todas las organizaciones. ¿Qué podría pasar y cómo les fue allá? Pues nos fue bien. El Consejo de Derechos Humanos, que sesiona en Ginebra, es el espacio, digamos, de política exterior, o es el espacio multilateral en donde las cuestiones de derechos humanos son las que se desarrollan y se dirimen, ¿no? Quiero buscar un sinónimo de dirimir que no sea tan técnico, pero en donde se abordan, digamos, la problemática de derechos humanos digamos, de manera multilateral. Entonces, es muy importante porque normalmente en ese consejo se habla de Siria, se habla de Venezuela. Bueno, ahora se habla de Venezuela, antes no se hablaba, pero ahora cada vez más se habla de Venezuela. Se habla, díganme de otro país también que está en una situación, bueno, todo el tema palestino-israelí siempre se está ahí discutiendo, se emiten resoluciones, pero normalmente, bueno, de América Latina, Colombia fue en algún momento muy importante por el conflicto armado y por todos los procesos de paz que, digamos, que se han desarrollado en el país. Guatemala, Honduras, particularmente cuando fue el asesinato de la defensora Berta Cáceres.
Y pues México era el país invisible. En México, para la comunidad internacional, para los diplomáticos, era un país de ejemplo, ¿no? Además que nosotros hay una institución mexicana que funciona a la perfección, y esa es la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría, la verdad, hace un estupendo trabajo al exterior para decir que las cosas funcionan muy bien. Y es la Secretaría además que tiene a los diplomáticos y funcionarios más capacitados. Entonces, en Ginebra son los mejores para promover resoluciones, para cooperar o fungir como mediadores también para otros temas. Tiene muchísimo renombre México, particularmente en el Consejo de Derechos Humanos. Mucho entonces, dinero hay mucho dinero que meten al funcionamiento, pero entonces nunca nadie habla de México. Entonces, el trabajo que hacemos las organizaciones es, pues, algo importante que también tienen que saber es que en el Consejo de Derechos Humanos hay espacio para las organizaciones de la sociedad civil. No solo se escuchan los estados, sino también se escuchan las organizaciones. Entonces, aprovechamos cada periodo de sesiones, que el Consejo sesiona 3 veces al año, en marzo, en junio y luego en septiembre, y cada periodo intentamos contribuir con, pues, la visibilización de los problemas. Y en esta ocasión, bueno, como siempre que lo hacemos, queda esto muy opacado, solo en el ámbito del Consejo, pues decidimos llevar a una figura pública, ¿no? Para ver si hacía un poco más de eco a nivel internacional. Y parece que tuvo un poquito más, al menos se escuchó un poquito más, que en los medios se veía: Gael va a la ONU a denunciar la impunidad en México. Y listo, o sea, lo importante era hacer un poco de ruido sobre eso, ¿no? Que es lo que intentamos hacer también con la campaña. Entonces, si ustedes entran al Twitter, les puse aquí el Twitter de la comisión. Entonces, si quienes tienen Twitter pueden ver, es CMDPDH, y aquí tenemos el video, pueden compartir el video. ¿Tienes el video de Gael? Y aquí pueden ver también, sí, seguramente. Sería interesante escucharla, es muy corto. ¿Qué dijo el señor? Bueno, fueron un par de minutos. Ahí está. Ok, ¿no es en este, no? Hay que meter el volumen. ¿Qué pasa? No, ese es del ordenador, no de YouTube. A ver, le subimos ahí. Sí. ¿Ah, no? Creo que sí. Qué raro, ¿no? ¿No quiere? Ah, sí, es este, ¿no? Creo que es. Sí. Pero no es. ¿Es más bien de las bocinas? No necesita poner a Sí, no cambia nada. Bueno, pero si lo quieren ver, pues sí, en principio sí se escucha. Vamos a subirlo en el... Ja, wir haben ja gerade das Video schon geguckt. Ja, ne? Komisch. Nichts getauscht, nichts geändert. Pues no sé. Pero sí se oye. A lo mejor, o sea, lo pueden revisar ustedes en las redes sociales, seguramente sí les va a salir. Bueno, son 2 minutos de los que habló, y realmente lo que fue a decir es lo que hemos estado platicando esta tarde-noche, y fue a solicitar particularmente, pues, la cooperación internacional. Aquí sería bueno comentarles que Alemania sí que colabora mucho con México. Últimamente su Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado un poco más, ¿cómo decir?, sensible, ¿no? Y en este Consejo de Derechos Humanos, Alemania hace 2 periodos de sesiones externó su preocupación por asesinatos a periodistas en México. Y normalmente ningún país habla sobre México, y Alemania lo hizo. Entonces es bueno que ustedes también puedan seguir empujando, ¿no?, a su gobierno, pues, para que
no sea omiso ni esté callado cuando pues, ocurren tragedias en otros países que además son sus aliados económicos, ¿no? Sí. Me parece que en Alemania es bastante conocida la situación de violencia en México, mucho más que Guatemala, Honduras, El Salvador, todo eso. Me parece que eso no es el problema a nivel de medios de comunicación, por ejemplo. Pero la pregunta mía es, para la situación interna en México, ¿ven como una visión, una perspectiva para salir a nivel de rasgos más grandes políticos que piensan sobre las elecciones, por ejemplo? Y por el otro lado, para la situación internacional, entendí que presión internacional es importante, pero me parece que tiene que tener que ver con la economía, porque Alemania con México tiene muchos vínculos económicos, y como México es un país económicamente muy fuerte también, como que no, en fin, a fin de cuentas no cuenta mucho la crítica de Alemania respecto a derechos humanos, a la situación de México. Si atrás está la situación económica, que funciona bien todavía. Y a eso va mi pregunta, ¿qué piensan? ¿Ustedes tienen una idea que se podría hacer aquí, por ejemplo, haciendo presión, ejerciendo presión hacia empresas que tengan que respetar o que tengan que demandar una mejora en la situación de derechos humanos hacia esa pista? Sí, dale. Yo creo que es un tema muy importante porque, claro, los vínculos económicos entre México y Alemania especialmente son enormes. Hay cientos de miles de trabajadores en México que trabajan en empresas alemanas o en sucursales de la Volkswagen, la Audi, la BMW, todos están ahí, como ustedes saben. Por eso las relaciones son importantes como mercado y como trampolina de la economía europea hacia los Estados Unidos. México es un país regionalmente clave para eso. Eso no cabe ninguna duda. También organizaciones mexicanas, empresas que están en Berlín. Ahí Cemex, es Cemento de México, usted lo sabe, es una de las empresas de cemento más importantes del mundo, entonces no es poca cosa. Eso por un lado. Por eso creo que hay que hacer distintas cosas. Por un lado, hay que denunciar la vinculación también del sector financiero en el lavado de dinero del crimen organizado. Eso a nivel internacional hasta ahora no hay realmente avances importantes. ¿Dónde lavan el crimen organizado su dinero? Lo lavan en bancos de Luxemburgo, lo lavan en bancos de Suiza, lo lavan en bancos del primer mundo. Eso, por ejemplo, es un tema. Otro tema que a mí me parece que es muy importante son ahora las negociaciones sobre un nuevo acuerdo global entre la Unión Europea y México. Y ahí nosotros, como gente de derechos humanos y otros, hicimos una campaña muy fuerte para dos cosas. Por ejemplo, la responsabilidad de empresas alemanes, extranjeras, europeas, para que ellos respetan los derechos humanos, o la denuncia a empresas que hay de todos lados, las minerías canadienses y otros, que son culpables de violaciones de derechos humanos en México, o organizan megaproyectos donde hay desplazados, donde se sacan la gente de su zona, etcétera, etcétera. Un control mucho más fuerte y una denuncia de empresas internacionales que operan en México para que ellos respetan los derechos humanos y que no hacen un deal con los poderosos de la región, le pagan una propina para que acá nadie ha visto nada. Y eso es otro tema. Y la tercera cosa es, por ejemplo, la cláusula democrática en los acuerdos globales, por ejemplo, el acuerdo global. La cláusula democrática que dice que debe haber un mecanismo de control muy estricto entre las partes de la Unión Europea y de México, que se respetan los derechos humanos. Pero la cláusula, como dicho, no alcanza. Necesitamos mecanismos dentro de este acuerdo que dicen, si ustedes no lo hacen,
puede haber un control de la sociedad civil, puede haber hasta corte de relaciones, etc. Necesitamos no solamente escribirlo en un acuerdo, sino tener también mecanismos de control y de vigilancia para que no quede letra muerta, sino que realmente se cumpla. Y ahí, por ejemplo, yo digo, hay que hacer una campaña para los diputados en Alemania para decir, hasta que México no tiene avances claros en resolver casos como Ayotzinapa de derechos humanos, nosotros como diputados no tenemos ganas de votar por un acuerdo global entre México y los Estados Unidos. ¿Para qué? Si no realmente hay avances para hacer business as usual como antes. Yo como diputado no voto. Por ejemplo, podría ser una presión porque el económico le duele. Si los diputados dicen, no, hasta que no haya avances yo no voto. Podría ser también una manera de hacer presión. Sí, hemos trabajado mucho con parlamentarios, entonces creo que es bueno porque al final pues es el contrapeso del Ejecutivo, ¿no? El poder legislativo. Entonces, el que sea legislativo quien presiona, ¿no? En este caso a su canciller, ¿no? Para que justamente no ratifique los acuerdos comerciales con México en tanto no haya una mejora. La verdad parece un poco lejano de que ocurra, e incluso yo me atrevería a decir que no ocurre porque estamos yendo en contra de intereses comerciales que pues es muy difícil, ¿no? Pero sí generas un poco de presión. Y algo muy cierto es que ha habido empresas alemanas, se ha encontrado empresas alemanas, por ejemplo, de armas, que han pues vendido armas de manera ilegal, ¿no? A México y que han terminado en manos de crimen organizado y pues muchos que han sido responsables de asesinatos o desaparición forzada incluso de personas en el país. Ha habido empresas alemanas también que han sido responsables por instalación de megaproyectos, por ejemplo, para en la industria eólica, por ejemplo, en Oaxaca, y en donde, digamos, lo peor ha sido que no ha habido consulta ni previa, ni libre, ni informada a los pueblos y comunidades indígenas. A veces ya cuando ya están ahí las empresas, ya cuando cavaron e hicieron toda la infraestructura necesaria para que puedan instalar los generadores de aire, por ejemplo, es cuando les quieren consultar a la comunidad, ¿no? Y la comunidad pues ya no se siente ni libre, ¿no? Para decidir y más bien quieren hacer una consulta cuando la maquinaria ya está ahí, ¿no? Entonces eso es importante también. Podemos enviar información, hay organizaciones que además también se dedican en particular a ver cuáles son los daños de las empresas en las comunidades y en los derechos de los pueblos indígenas, en donde cuando hay empresas responsables alemanas de por medio, ustedes tienen toda la legitimidad para pronunciarse, ¿no? Y para que justamente no ocurran atropellos ni abusos. Y bueno, son algunas de las ideas, pero claramente siempre estamos abiertas a poder seguir pues trabajándolas. No sé si hay alguien... Bueno, como comentario, pregunta. Hace algunos meses vino un periodista llamado Miguel Ángel Alvarado, presentó un libro llamado La guerra que nos oculta. En resumen, él dijo, ustedes pregúntenme qué gran masacre ha habido en México y yo les digo qué es lo que quieren extraer ahí. O sea, masacres relacionadas con el narcotráfico, pero que van muy de la mano con las empresas transnacionales que quieren extraer recursos naturales de México. Por lo que decía ella del neoliberalismo. Y ustedes que han estado tan enfocados con las víctimas y desplazados, ¿han ustedes identificado también esa relación entre desplazados con las megaempresas? Porque si es así, entonces nos estamos enfrentando a algo que se sale de simplemente hacerlo ver en redes sociales, porque esto es algo a nivel pues, global. Claro. Prácticamente estamos luchando contra un monstruo que nos tiene en África, Latinoamérica, nos tiene aplastados en ese aspecto. Y esa es mi gran pregunta. Esa relación pues parece un círculo vicioso entre narcotráfico, ejército y empresas transnacionales. ¿A qué nos estamos enfrentando? No siempre tienen que ver las empresas transnacionales, pero sí en muchos casos, en muchísimos, en la abrumadora mayoría, en casos como, por ejemplo, en Michoacán,
gran parte de incluso la contrainsurgencia que se creó, ¿no? De las policías civiles y comunitarias, fue también por temas de presas transnacionales que estaban ahí por mineras. Y minería a cielo abierto, además. Entonces, gran parte del conflicto, tanto en Michoacán como en Guerrero, sí ha tenido que ver ahí temas de proyectos de gran escala. No en todos los casos, pero yo ahí entiendo también el tema de la frustración es que con las redes sociales no vamos a ganar nada, ¿no? Pero alguien también dijo, ¿no? Es un primer paso. Y el primer paso es visibilizar lo que ocurre con información, pues, digamos, documentada, ¿no? Más que hablar de valoraciones o de creencias, sino tener información fiable, confiable también, que podamos aportar y que podamos transmitir a diferentes personas que a lo mejor no saben lo que ocurre. Pero también después viene el otro lado de la denuncia, ¿no? Entonces, la denuncia es ahí cuando les digo que estamos abiertas y les invitamos más bien a seguir generando ideas creativas, ¿no? Innovadoras, de ver cómo desde otros países podemos generar presión. ¿Y cómo se genera presión? Pues directamente con sus gobiernos, ¿no? Creo que es la manera más, pues digamos, factible, ¿no? De generar presión de fuera hacia adentro. Sí, porque incluso creo que hubo un caso de denuncia de un caso Coahuila ante la Haya o algo así, y que la Haya lo rechazó, y dices, bueno, entonces ese tipo ya de que son las instituciones más altas que se podrían, dices, si prácticamente mientras estén cooperando el país a nivel económico con los intereses globales, prácticamente esas instituciones que digamos es hasta donde podemos voltear a ver, voltean para otro lado. No lo ha rechazado, siguen, es por crímenes de lesa humanidad, se presentó una comunicación ante la Corte Penal Internacional en La Haya y siguen en examen preliminar, siguen en examinando si más bien abren un examen preliminar sobre la situación de México. Por eso demora años, porque ahí ya no estamos hablando de violaciones a derechos humanos, sino de crímenes de lesa humanidad, en donde se tiene que entonces investigar e imputar a responsables, no a estados. Pero ahí sigue, y sí ha habido otras comunicaciones a la Corte Penal que no han prosperado, pero pues no por eso seguimos, o ya no las presentamos. Creo que es importante seguir sensibilizando a la Fiscalía de la Corte, que es importante mirar hacia México. La pregunta es, ¿la corrupción hasta dónde llega? Si no llega hasta esos grados de... Sí, más bien ahí el cabildeo que hace México ante la Haya. Que ahí tienen también una política muy interesante para convencer que no le abran un examen preliminar. Luego por acá, y aquí también, tu compañero también quieres participar, ¿no? Sí, pero no sé. Sí. Pues una propuesta o una cosa que también se puede hacer, que no se pueda, pues a dónde van ustedes, un poco, como yo lo entiendo, es como luchar contra el sistema o el funcionamiento del sistema dentro del sistema. Aún, bueno, ahora ya hay un montón de existencias locales en México, en todos lados, no solo los zapatistas, ¿no? En todos lados los pueblos se levantan y se organizan, y pues a mí me parece eso es súper importante también, no sé, compartir esas luchas, como si publicar esas luchas, porque esa gente que se levanta desde nada y esa gente que realmente tiene tal vez el poder de pues hacer algo, porque sí, claro, entiendo que también es importante trabajar con el sistema para, pues lo entiendo, pero pues yo ya después de estar en México y trabajar allá, pues yo llegué al punto, tengo mucho respeto por ustedes que siguen en ese trabajo, porque yo perdí toda mi creencia en las instituciones, en el Estado en sí, en el sistema en sí. Ya no creo nada de eso, porque están matando. Si no te matan los narcos, te mata el Estado mismo. Entonces la gente se levanta, y esa gente yo creo que hay que apoyar. Si son los zapatistas, si son la gente de Xochimilco, si es la gente de la Huasteca, Oaxaca, de todos lados, ¿no? Hoy creo que el movimiento en verdad es de las víctimas.
Hoy la esperanza de cambio radical en las instituciones es de las víctimas. Realmente lo que pasó en muchos otros países del Cono Sur, ¿no? Como en Argentina, que fueron también, al final fue toda a veces en el movimiento decimos una alineación de astros, ¿no? Que hizo que pudieran, pensaran en la justicia transicional, pero también el rol protagónico que tuvieron las madres de la Plaza de Mayo fue muy relevante. Entonces, hoy en México el movimiento de víctimas está cada vez más grande, más consolidado, y creo que ese es el movimiento también a quien tenemos que visibilizar, y quienes tienen también hay muchas ideas y muchas propuestas para poder ir contra, pues digamos, estas políticas que realmente lo único que están haciendo es seguir generando muertos, ¿no? Aquí. Bueno, de verdad es casi lo mismo que quería decir, porque que pienso yo, bueno, adresar nuestras respuestas al gobierno, por ejemplo, al gobierno alemán. Para mí, al fin del día, el gobierno alemán es un gobierno capitalista como todos los otros, y no tienen interés yo de verdad tengo mis dudas que tiene interés en cambiar la situación de derechos humanos en México, porque también tienen sus propios intereses económicos. Y eso es que, bueno, que para mí es el problema más grande. ¿Con quién podemos trabajar? Y qué es la idea también, qué queremos hacer, porque para mí también creo que es importante que esta lucha más institucional y una lucha más revolucionaria trabajan juntas también. Sí, de acuerdo. Pues al final no es una lucha como, no le llamaría institucional, sino más bien esta campaña también la dirigimos un poco ¿cómo le llamaban los publicistas que lo hicieron? A los millennials, ¿no? Porque cuál es a lo que recurren, a los videos, a las redes sociales. Y bueno, ustedes me parece que son un público además mucho más informado, más sensible, pero hay mucha gente que no. Entonces, que a quien es importante poderla llamar, ¿no? Al movimiento, y que está cada vez más lejana también de las luchas sociales, y a quienes tenemos que atraer, porque pues hay que seguir indignándose por lo que ocurre. Insisto, no solo lo que pasa en México, sino en otras partes del mundo. Y quizás aprovecho, si me permites, para presentar como dos cositas que se pueden hacer también desde aquí, porque nosotros como CAREA, que somos una de las organizaciones que convocó para este evento, lo que nosotros hacemos es trabajar juntos con una ONG local que se llama el Fraiba, y ellos tienen un concepto que lo llaman observación de derechos humanos, es decir, que va gente de otros países, incluso mexicanos, o sea, de todas partes, a comunidades que están amenazadas bajo esta represión que se presentó aquí. Y la idea es que estando ahí, por un lado se documentan las violaciones a derechos humanos que se viven ahí, y por otro lado también eso contribuye a proteger espacios civiles que existen. Es un elemento nada más, tampoco funciona en todas las circunstancias. Pues si nosotros lo que hacemos es dentro de Alemania tratar de buscar a gente que quiera irse como brico, como lo llaman, a las comunidades en Chiapas, y hacemos seminarios una vez en primavera, siempre son 2 seminarios de 4 días, y una vez en otoño, y siempre buscando gente, así que también les agradecemos si difunden la información. Y los próximos seminarios incluso todavía hay cupos, porque tampoco es tan fácil siempre encontrar suficiente gente que quiera hacer esto. Los próximos seminarios son del 24 al 27 de mayo, y el otro siempre son 2, del 21 al 24 de junio. Lamentablemente no tengo flyers, se me olvidaron, pero también lo pueden encontrar en nuestra página web. No hay aquí, también lo estoy buscando. O en el Facebook. Eso es una cosa que se puede hacer. Otra cosa es la Coordinadora Alemana para los Derechos Humanos en México, que tú ya mencionaste.
que nosotros también formamos parte, son 15 organizaciones que integran esa coordinadora. Y ahí la idea es justo lo que Olga mencionó, que es muy complicado para las ONGs mexicanas influir en el gobierno mexicano porque los considera enemigos del Estado. Y claro, también es muy complicado hacer que el gobierno alemán hable de manera muy crítica hacia el gobierno mexicano, porque sí hay muchos intereses económicos, porque nosotros no somos los únicos que tratamos de influir al gobierno alemán, también están las empresas, está la embajada mexicana, o sea, obviamente muchos intereses ahí, está muy claro, pero sí la idea es tratar de, o sea, en conjunto con la sociedad civil mexicana, tratar de influir aquí a través de la sociedad civil alemana en el gobierno alemán, tanto como en la Unión Europea, para que, por ejemplo, en el acuerdo global haya una cláusula democrática de verdad sirva. Es un trabajo bastante complejo, pero es un trabajo que se hace. Y nosotros en la coordinadora tenemos dos temas principales por el momento. Uno son las defensoras de derechos humanos, defensores y defensoras de derechos humanos. Lo otro es el tema de desapariciones. Y aquí, si quieren, encuentran también un fact sheet que ahora se hizo sobre el fenómeno en México, que con mucho gusto se lo pueden llevar. No sé si tú ya lo tienes. Sí, yo ya lo tienes. Y aprovecho para comentarles que para la Hannover Messe, ahora el 23 de abril, si no me equivoco, viene Peña Nieto a Hannover porque es el país Gastland. Y según me han dicho, Amnistía Internacional, que también es una de esas 15 organizaciones que están ahí, van a hacer ahí una Wanderausstellung sobre el tema de desapariciones forzadas, y también va a hacer una acción de protestas. Así que estos momentos mucho. Son importantes y también les agradecemos mucho si difunden esa información. Mejor aún que se vayan a Hannover y que participen en la protesta. Eso solamente para agregar un poquito. Y eso lo retoman mucho los medios mexicanos. Cuando vino Peña Nieto aquí a Berlín el año pasado, se retomó muchísimo en México en los medios. Entonces, sí sirve. Todo lo que hacen y las acciones que hacen desde acá, claro que nos ayudan también, ¿no? Al movimiento como tal. Sí, bueno, yo vengo de Michoacán, un estado en el que hemos tenido muchos sucesos desde 2006 y yo recuerdo que yo soy de Morelia, vivíamos en una ciudad muy tranquila y de repente todo empezó a ir mal y fueron años y años y años muy difíciles, especialmente 2010, 2011 fue un tiempo que sufrimos mucho. Y a partir de ahí hubo muchas violaciones a derechos humanos hasta el punto en el que hubo levantamientos civiles porque ya no podían más. Era entre los militares y eran los narcos y ni uno ni otro. Entonces fue terrible durante mucho tiempo. Creo que ahora pues la situación se ha normalizado. Yo no podría decir que se ha calmado, creo que se ha normalizado tristemente. Pero con violencia se ha exactamente. Entonces, como en la capital ya no han pasado tantos sucesos enormes, como tuvimos un suceso muy grande en el que aventaron 2 granadas militares en un día del grito, en el día de la independencia, al público. Entonces, eso fue, a partir de ahí creo que fue un momento clave para nosotros como Estado. Y como no han sucedido tantas cosas en la capital, pues se ha dejado ir. Pero creo que con cada cambio de estado que tenemos, con cada elecciones, en Michoacán vivimos momentos muy difíciles porque también tenemos un movimiento muy grande de maestros, de sindicatos. Entonces mi pregunta va dirigida ahora, en este momento de elecciones, que se acerca, que la verdad que está muy difícil la situación en México. ¿Qué es en el tema de derechos humanos? Si ya sabemos que se va a ver afectado, creo que estas elecciones pueden tener
más afectaciones en derechos humanos que en otras anteriormente por lo que tenemos con Peña Nieto y por quienes tenemos ahora que se están eligiendo. Entonces yo quisiera saber su perspectiva acerca de las elecciones que se nos vienen ahora. Justo la pregunta va como quería finalizar, y es el panorama electoral. Y sí, justamente este año, en junio, tenemos las elecciones más grandes en la historia del país, porque no solo son las elecciones presidenciales, sino la mayoría de nuestros estados también eligen a un gobernador, ¿no? Y en este año se juntaron todas las elecciones. Normalmente no siempre son el mismo mes, pero en este año, insólitamente, van a ser las elecciones más grandes que tenemos. Y de acuerdo a historiadores, ¿no?, particularmente teóricos de la violencia, lo que se ha concluido es que generalmente en momentos de elección los índices de violencia aumentan, pero drásticamente. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Jürgen hace un momento y ustedes también, pues el crimen organizado está infiltrado en las autoridades, no está infiltrado en las instituciones del Estado. Entonces, cuando cambian los partidos de poder, pues hay una redistribución también, ¿no?, que va desde tierras, redistribución de mercados, y entonces hay pugnas entre grupos pues del crimen organizado que son rivales, y entonces la violencia aumenta. Los sectores que más son perjudicados también en momentos electorales son periodistas y defensores de derechos humanos. Periodistas quienes en particular hacen investigación sobre las redes de corrupción, ¿no?, entre las instituciones, o incluso candidatos presidenciales con crimen organizado, o también hacen periodismo de investigación sobre actos de corrupción ligados a licitaciones con empresas, por ejemplo. Generalmente la libertad de expresión es la más acallada, ¿no?, en momento electoral, y por eso es que también en este momento era para nosotros muy importante traer desde, digamos, esta información a nivel internacional para que estén pendientes de lo que va a ocurrir en México en junio, ¿no? No solamente México tiene elecciones presidenciales, también hay otros países en la región, como Colombia también, y lo que estamos viendo es una tendencia muy desafortunada. A mí me entristece en particular mucho no solo lo que pasa en México, sino lo que pasa en el resto de América Latina. Ayer asesinaron a una defensora también brasileña, quien se oponía a la militarización en el país, ¿no? Y desafortunadamente vamos a seguir viendo casos así en la región en tanto no se retiren a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública. La Ley de Seguridad Interior que se aprobó el año pasado en México se aprobó en un contexto electoral también. Cuando se eligió al actual presidente hubo muchísimas protestas en México, y en el contexto de protestas se detuvieron y asesinaron incluso muchas personas también quienes participaron en las protestas. Entonces esta ley también lo que está haciendo es básicamente pues preparar a los militares para estar atentos en las protestas pacíficas que seguramente vamos a tener en el estado. Entonces les invito a que estén muy atentas. El panorama es complicado, ¿no?, en un año electoral para México, pero también por eso lo que queremos poner en la agenda es que queremos que se resuelva el tema de impunidad. No podemos salir de la crisis de derechos humanos en tanto no se envíe un mensaje clave por parte de las instituciones mexicanas, y el mensaje clave es: no se va a permitir más que se torture, se desaparezca o se asesine. Y el castigo va a ser, y más que decir un castigo, más bien todas estas violaciones se van a investigar y va a haber sanción a los responsables. Y ese es el mensaje que queremos mandar, ¿no? Que ya no queremos que no se investigue, queremos que se investigue y que se sancione a los responsables. Entonces, por eso el tema de impunidad. Y bueno, yo desafortunadamente no pude traer muchas publicaciones porque ya voy a mi segunda semana de viaje y se me han acabado en el camino, pero traje algunas que a lo mejor veo que tienen aquí una biblioteca y las podríamos dejar, y si no están en nuestra página. Esta es sobre los efectos de la guerra contra las drogas en toda la región, ¿no? Entonces la pueden encontrar en nuestra página, que es también cmdpdh.org. Esto es una colección de fotografías de defensores de derechos humanos en riesgo, que se las recomiendo mucho porque cuenta historias sobre ellas. Esta es de otra campaña que lanzamos hace un año que se llama No Olvidamos,
y es de víctimas de desaparición forzada. Y este es un último informe de organizaciones que sacamos sobre la situación de defensoras de derechos humanos, ¿no? Este lo traje en inglés, pero también en la página está en español. Entonces, pues se los dejo aquí a lo mejor para que cuando quieran venir a consultarlos o entren a la página y puedan conocer nuestras publicaciones si quieren conocer más información sobre lo que hacemos. Capaz un pues puntito. Una de las partes que insistimos mucho ahora también en Ginebra y es parte de la campaña contra la impunidad es que las organizaciones de derechos humanos que están también trabajando en una frente contra la impunidad y en dos organizaciones grandes contra la impunidad, digamos. Una de las cosas que a nosotros nos parece muy importante es tener un mecanismo internacional que realmente observa y controla la investigación y da consejos claros sobre temas de los derechos humanos. Eso no es una idea de algunos locos ONGs, eso es parte de la recomendación de nadie menos que del alto comisionado de las Naciones Unidas, que lo hizo en su recomendación sobre México, que no muchas veces lo hace. Pero sin un organismo internacional, un mecanismo internacional de control, de investigación y de dar seguimiento a las graves violaciones de los derechos humanos, nosotros lo vemos, va a ser imposible porque justamente vemos esta colaboración y cosa en que el Estado está involucrado directamente en estos temas, por eso más importante que nunca insistir en un mecanismo internacional, porque es mucha gente se llegaron a esta conclusión. Eso es una solución muy importante para México, porque solo o no quieren o no pueden. Yo digo ni eso ni el otro, ni quieren ni pueden, pero eso debe haber un mecanismo, una cosa importante donde tenemos que insistir que hay que hacer eso. Pero entren a la página, todos tienen ya postales, si no, o sea, les dejo aquí unos quienes no, y entren a la página y ahí pueden tener más información y ojalá que puedan difundir también el video, nos haría muy bien. Adentro de la ONU no hay un movimiento contra la prohibición de las drogas, ya nos has hablado un poquito, pero por fin yo veo que mucho poder del consumismo aquí, de cocaína, que hay muchísimo aquí, a Berlín, en Estados Unidos o donde sea, y de ahí deriva el poder pues, que va a los narcotráficos en México. Y no hay un movimiento dentro de la ONU que habla contra la prohibición para manejar este movimiento, porque yo veo que la criminalización de estas cosas no sirve, porque vemos cómo son las cosas hoy día. Y entonces, no sé, ¿hay un discurso así adentro de la ONU? Bueno, yo siempre digo que hay como una ONU mala y una ONU buena. La ONU mala es la UNODC, que es la ONU que está en Viena, que es la Oficina de Drogas y Delito, y ahí ellos también tienen una comisión de estupefacientes que sesiona también más o menos como 3 veces al año. Justamente la semana pasada sesionó. Y tienen una junta internacional de fiscalización de drogas, que es básicamente la junta que se dedica a recibir nuevas sustancias y a catalogarlas como drogas, ¿no? O sea, es como, bueno, el peyote ni la ayahuasca la ha catalogado como droga, porque ha habido especialistas quienes han hablado sobre sus usos tradicionales, ¿no? O sea, imagínense que un indígena de la Amazonas que consume ayahuasca como parte de su ritual tenga que ser llevado a la cárcel, ¿no? Pues porque está ejerciendo sus derechos tradicionales y culturales, ¿no? En fin, entonces, dentro de esa ONU mala, que le llamo yo, el prohibicionismo sigue estando como parte de una tendencia muy fuerte. La ONU buena, bueno, que entre comillas, es la ONU que está en Ginebra, que lleva todo el tema de derechos humanos, que es el Consejo de Derechos Humanos, está intentando hacer una transversalización, es decir, está intentando hablar de la política de drogas, no solo es un tema de salud,
sino es un tema que está provocando violaciones a derechos humanos. Y es lo que van a encontrar en esta publicación. Particularmente en diferentes partes del mundo los efectos han sido distintos. En este van a encontrar historias, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, Brasil, ¿no? En donde lo que ha provocado las políticas bueno, por ejemplo, Honduras, México mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando la política del prohibicionismo, militarización y violencia? ¿No? Porque en el caso de México, el presidente dijo, lo que no queremos es que las drogas lleguen a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo hacemos para que no lleguen a nuestros hijos? Pues entonces detengamos a los que las están vendiendo, que son los narcotraficantes. Entonces, las políticas consistieron en, como son fuertes, tienen armas, tienen estrategias de inteligencia incluso mayores, ¿no? Que las policías, saquemos a los militares. Los militares, ¿qué es lo que hicieron? Detener a cuantos pudieron porque creían que eran integrantes del narcotráfico, ¿no? Y ahí cometieron abusos. Luego, en otras regiones del mundo, lo que van a encontrar es, por ejemplo, una criminalización en particular de mujeres. Y todo el tema de enfoque de género también, ¿no? Mujeres, quienes son las llamadas mulas, quienes son pues las contratadas para que puedan pasar drogas, ¿no? De, por ejemplo, México a Estados Unidos, ¿no? Y quienes son detenidas como el último eslabón de la cadena de poder. Nunca se detiene al capo, sino a la persona que trafica. O, por ejemplo, sobre encarcelamiento en Brasil, por ejemplo, ¿no? El mayor porcentaje de las personas detenidas en Brasil es por consumo de drogas o por tráfico. Entonces, ¿qué pasa dentro de las cárceles? Pues todos los abusos que ustedes imaginan, tratos crueles, inhumanos, degradantes, hacinamiento, ¿no? Y todo por el tema de consumo o tráfico de drogas. Entonces, lo que cada vez hoy se propone, y hubo hace 2 años un debate internacional muy famoso que se llamó UNGAS. Y en esa UNGAS, que fue un debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada vez más sí empezó a hablarse sobre regulación. Más que legalización, como legalicen la marihuana, por ejemplo, ¿no? Más que legalizar, hablar sobre regularizar. ¿Cómo regulas? Entonces, no solo en Estados Unidos sí ha sido más legalización, en donde realmente hay un mercado, ¿no? Que lo que pretende sí es un mercado neoliberal al final de cuentas, ¿no? Lo único que queremos es tener ganancias y utilidades de la venta de la marihuana, ¿no? Como de farmacia, ¿no? De fármacos. Pero en Uruguay, por ejemplo, quien tiene el poder del suministro de marihuana es el Estado. Y entonces el Estado sabe quiénes son las personas consumidoras de la marihuana, ¿no? Y además, digamos que tiene una política de desmitificación, porque al final en muchos de nuestros países las drogas son malas, ¿no? Y en verdad es empezar a tener políticas también mucho más conscientes e informadas. No todas las drogas son malas, ¿no? Y no todas las drogas te causan el mismo daño, ¿no? Y también puede haber un uso recreativo de sustancias, como es la marihuana. En medicinal o terapéutica. En México, quienes sí se están muriendo por consumo de drogas que son lícitas además, son las personas de la calle que utilizan psicoactivos. Y esos no están ilegales. Esos los puedes comprar en el lugar en donde compras cemento, en el lugar que son psicoactivos, que eso sí te daña la salud y sí te mata. Eso sí. Pero esos psicoactivos no son prohibidos, ¿no? Entonces hay una doble moral, ¿no? Además, el prohibicionismo lo que hace es no consumas drogas y si las consumes te vamos a meter a la cárcel. En cambio, si hubiera otro tipo de paradigma de política de drogas en donde estas son todas las drogas que hay, estos son los psicoactivos, estas son las plantas medicinales que pueden tener usos terapéuticos o lúdicos, ¿no? Y no todas te van a causar lo mismo en tu cuerpo. Entonces, es como, al final, el alcohol es una droga lícita. El cigarro, el tabaco es una droga lícita, ¿no? Y si te tomas un whisky y si te tomas una cerveza, hay efectos diferentes en tu cuerpo, ¿cierto? Pues lo mismo es la marihuana, como lo mismo es si consumes cocaína. Son efectos distintos, pero no todo lo metes ahí, en un costal como si fuera los efectos son malos y las drogas todas son malas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando las organizaciones también internacionales, como meter en el debate en Naciones Unidas, es decir,
Hay que tratar las drogas de manera distinta, diferenciada, y en vez de prohibir, hay que educar, ¿no? Esto de que lleguen que no lleguen a los jóvenes y hay que protegerlos siempre y mejor hay que detener a los malos, es parte del paradigma que no queremos que se siga replicando más, porque es lo que está provocando más violencia, ¿no? Lo que queremos más bien es que los jóvenes, en el libre determinación de su cuerpo y de su personalidad, decidan si quieren consumir o no, pero para eso tienen información objetiva, ¿no? Que les ayude a decidir que sí y que no. Entonces, bueno, más o menos por ahí gira el debate. Y también en la página tenemos muchas propuestas sobre lo que hemos estado haciendo en torno a la política de drogas. Y en Naciones Unidas lo estamos intentando ver desde una perspectiva de derechos humanos, que eso sí es una nueva tendencia, es novedoso, ¿no? No es todavía no lo logramos tanto, pero ahí vamos. Una pregunta, habló un poco sobre la importancia de la visibilización internacional como frente a Europa, a otros países, y me interesaría como frente a este panorama electoral y todo eso, la coyuntura, ¿cómo son como actividades en formación política, como que ustedes ahora como frente a las elecciones y todo eso están llevando a cabo, como son las capacidades también con redes nacionales e internacionales, cómo están intentando influir en eso? Pues como actividades como esta, ¿no? Este es un muy buen ejemplo de cómo intentamos, o sea, al final no vamos a decirles el PRI es malo, nuestros partidos políticos todos están corruptos, ¿no? Lo importante es hacerles ver que hay muchas víctimas, ¿no? Por las políticas implementadas, y una de las estrategias es, y que lo van a ver si entran a la página, es que conozcan a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Creo que han estado muy sensibles y han acompañado mucho el tema de Ayotzinapa, y no lo dejen de hacer, pero también conozcan a otras víctimas. Entonces, creo que conociendo las historias, además, van a poder entender cómo es que las instituciones les han fallado a las víctimas, ¿no? Entonces, en el panorama electoral, lo que vamos a seguir empujando es, pues, porque las víctimas tengan verdad, ¿no? Tengan justicia, que sepan qué fue lo que pasó en sus casos, que tengan reparación, ¿no? Y que tengan justicia, es decir, que se sancione a las personas responsables de los que cometieron ese delito. Y ojo, no son los soldados últimos quienes ejecutaron las órdenes, sino quienes tienen que ser sancionados son los políticos, ¿no? Y los militares también de alto rango quienes dictaron las órdenes. Eso es importante también. Y dentro de México, como por ejemplo, como refiriéndose como a la gente joven, como en escuelas, no sé, como hay campañas o cosas así. Es esta. Es justamente esta, porque lo que les decía hace un momento es que está dirigida un poco más para lo que le llaman los millennials, ¿no? Que son años de los 30... Abajo. Ajá, ¿no? Como de 30 para abajo. Y quienes utilizan las redes sociales todo el tiempo, quienes están dispuestos a ver pequeños y cortos videos, ¿no? Y es la manera en cómo estamos intentando, pues, llamarles la atención, ¿no? Para que puedan sumarse y puedan saber qué es lo que ocurre. Creo que hay un fenómeno, yo hablo desde la perspectiva de Jurassic Park, porque no estoy de esta generación, pero hay un fenómeno muy interesante, tengo varios años en el continente de México, que yo creo que los jóvenes empezaron muy fuertemente de tomar posición y ser muy activos. Eso lo veo muy positivo. Ya están cansados de la clase política tradicional, ya están muy cansados de muchos partidos políticos, ya no quieren escuchar los discursos aburridísimos, pero son gente que se mueven muy bien. Eso, por ejemplo, en la cosa del terremoto, que nos tocó hace relativamente poco, la gente que más rápido actuaron y más eficazmente eran los jóvenes, sí, por sus propias redes. No esperaban hasta una propuesta del Estado, dijeron, no, ya, vamos a buscar la gente en sus casas, vamos a ver si hay... No, ahí es una cierta esperanza que yo tengo. Yo creo que está ahí creciendo también una generación de jóvenes que
están muy interesados en la política, pero no en la manera clásica de hacer política. Y eso creo que da también una cierta esperanza. Creo que los partidos hasta ahora ni entendieron a dónde va el tren con los jóvenes, pero o lo entienden o van a perder, yo no tengo duda. Pero es una cosa muy interesante. Después del terremoto que tuvimos en septiembre, fue muy interesante porque en México solo hemos tenido 2 terremotos así de esa magnitud, y fue el primero en el 85, en donde muchos ni siquiera pues habíamos nacido, por ejemplo, pero les tocó a nuestros padres, ¿no? Y la movilización, y ahí surgió la sociedad civil mexicana, en el 85, ¿no? Cuando todos se tuvieron que ayudar. Y ahora, en el septiembre del año pasado, que nos volvió a tocar, la movilización fue de los millennials, ¿no? De 30, ¿no? Las personas de 30 años y un poquito para abajo, ¿no? Fueron quienes nos movilizamos y quienes estuvimos compartiendo información de aquí se necesita agua, en tal colonia se necesitan medicinas, en tal colonia se necesita... Y todo eso, ¿saben cómo lo hicimos? En las redes sociales, ¿no? Todo se movió en las redes sociales y fue así como realmente reaccionamos al terremoto y logramos, pues, incluso que pues gente que estaba dentro de los edificios no muriera, ¿no? Sí, o sea, también en mi ciudad hay muchos feminicidios. ¿Tú de dónde eres? De Puebla, perdón, soy de Puebla. Sí. Y muy fuerte. tengo 30 años y hace 5 años había feminicidios también, no tantos como ahora, pero había. Pero yo siempre era como... alguien desapareció, y todos como, oigan, pero alguien desapareció. Y acabo de ver otro feminicidio, y yo vivo acá hace como 2 años, y todo en las redes estaba como, mataron a una chica en el taxi, en el Uber. La mataron, y es la segunda, y es la tercera, ya no se puede vivir aquí así, no sé qué. Mi hermana, que nunca habla de eso, empezó a hablar de eso, y se encontró el responsable. Y las cosas van moviéndose, no como esperamos, pero sí que de 25 años que tenía a 30 está súper, algo súper, que yo no lo podría creer de antes, ¿no? Y también hay muchas personas que empiezan a buscar a su familia por las redes sociales porque el mismo gobierno no los escucha, y también es muy importante, ¿no? Y pues, o sea, ahorita yo he ido fui al Berlinale, fui a varios eventos acá, y de todo lo que se habla en México es de las víctimas, de migración, de violencia, de todo. O sea, es un tema que está en todas partes. Si no hablamos de esto es como que te tapas los oídos y no quieres ver. O sea, si no hablamos de eso, aunque sabemos que es el capitalismo, un monstruo horrible, todo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del iPhone 5, no sé qué? O sea, es un tema que está en la mesa todos los días y a nivel internacional. Y creo que, o sea, yo que antes tenía 25 años, creo que, o sea, hay esperanza y se van viendo las cosas muy bien, ¿no? Entonces creo que los jóvenes en México cada vez mejor. Es un muy buen punto que quizá para terminar el diálogo y la charla, que esto no pretende ser el que va a arreglar las cosas en el país, sino pretende solo iniciar una reflexión, ¿no? Pretende iniciar... pues justamente con una discusión al interior, con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de universidad, con sus maestros, no sé, ¿no? Sobre qué es lo que pasa en el país y vamos pensando ya poco a poco cómo podemos ir también proponiendo pues cosas más efectivas, ¿no? Cómo vamos en contra de los monstruos corporativos también, porque creo que esa es otra discusión que nos tenemos que sentar durante horas para ver cómo lo vamos a lograr. Pero es divertido tener enemigos. Se puede divertirse también. Muchas gracias a todas y todos.